Cordial saludo a todos ustedes. Iniciamos esta segunda sesión. En la primera sesión hicimos un recorrido por los conceptos de calidad. En esos conceptos hicimos una reflexión profunda con algunos ejemplos de la vida real. Cuando ustedes estén participando en el foro o analizando su proyecto, lo que van a hacer, sería interesante que analizaran basados en estas reflexiones y decidieran qué van a desarrollar para poder realmente aportarle al tema de la calidad en sus organizaciones, en su vida y demás. ¿Qué más hicimos en la sesión anterior? Iniciamos con las bases de los gurús que determinaron qué es calidad. Entonces vimos Deming, vimos Crosby, vimos, digamos, algunas diferencias o aportaciones que cada uno de estos filósofos dio en su momento. Y entonces en esta sesión, que es la sesión 2, repito, vamos a trabajar sobre los siguientes gurús de la calidad, avanzando en lo que es la conceptualización del tema. Estamos en Ishikawa. Ishikawa fue el primero que utilizó el término control total de la calidad en Japón. Sus principios básicos son los que están aquí expuestos. Vamos a ir, así como lo hicimos con Crosby, lo vamos a hacer aquí con Ishikawa, uno por uno, y vamos a reflexionar sobre cada uno respecto a lo que está pasando en cada una de las experiencias que tenemos. La calidad empieza y termina con la educación. Ishikawa es japonés. Entonces, miren con lo que arranca, o sea, sin educación no hay nada. Y los japoneses se han distinguido por la educación, por la disciplina, por el crecimiento personal y el crecimiento espiritual. Si no hay educación, no hay calidad. ¿Qué nos pasa en nuestros países? Pues claramente tenemos unas enormes brechas en educación. E incluso, recordando los resultados de las pruebas PISA, no sé si ustedes lo vieron en sus periódicos, nosotros en Colombia los vimos, entre Perú y Colombia nos estamos disputando el último nivel en calidad de la educación. Eso quiere decir que estamos bastante mal. Y claramente no hay resultados de otros países que no presentaron las pruebas. No es que necesariamente estemos en el último lugar en el mundo. Posiblemente si otros países centroamericanos o incluso otros países latinoamericanos hubieran presentado las pruebas o otros países africanos lo hubieran hecho, estaríamos en algún punto abajo, pero posiblemente no seríamos los últimos. La ventaja es que presentamos las pruebas y sabemos que entre los países participantes somos Colombia y Perú los últimos. ¿Cómo vamos a promover calidad en ese contexto? Claramente hay que desarrollar en otras instancias, desde lo público, muy posiblemente, estrategias de desarrollo que permitan que realmente exista educación de calidad y que claramente con educación de calidad habilidades y conocimientos se puedan combinar para generar un cambio. Segundo, se deben conocer las necesidades del cliente. ¿Cuántas veces hemos pensado en el cliente, por ejemplo, y no en el cliente del cliente? En esa cadena claramente podemos tener diferencias. O, en el peor de los casos, ni siquiera pensamos en el cliente en mi primer eslabón. Si nosotros armáramos esto como eslabones, sería mi cliente, el cliente de mi cliente, el cliente de mi cliente, y sería una cadena. Por ejemplo, para servicios o productos comerciales, claramente el eslabón no termina en quien lo adquiere, en quien paga la primera vez,
sino en cómo eso se dispersa en diferentes actores después en otros eslabones de la cadena. ¿Y cuántas veces realmente no conocemos la necesidad que estamos tratando de cubrir? Debemos conocer las necesidades del cliente. Tenemos que trabajar sobre ese conocimiento e involucramiento de esas necesidades para dar respuesta a sus necesidades. El estado ideal es cuando la inspección ya no es necesaria. Hemos dicho, ¿qué pasó con nuestro edificio famoso de la sesión 1 cuando les conté la terrible historia de edificios que costaron mucho dinero? ¿Dónde no es necesaria la inspección? Cuando todo está bien hecho. Ese es el estado ideal. Nadie debería llegar a decir, oiga, aquí hay algo mal, esto tiene fallas, mire las estructuras, mire cómo quedó la pintura aquí más claro y aquí más oscuro. No deberían existir esos roles que encuentran defectos. Cuando yo tengo muchos roles que encuentran defectos, es que desde el principio estoy diciendo, tengo tan mala calidad que mi única manera de encontrar los defectos es cuando ya tengo el producto terminado. Remover causas y raíces y no síntomas de los problemas. Ishikawa fue enfático en que hay que ir a la causa raíz. ¿Qué es síntoma? Un síntoma simple es, me duele la rodilla. Cuando yo digo me duele la rodilla, puedo tomar dos acciones. La primera acción es, voy todas las noches, me pongo pañitos de agua tibia, me tomo alguna pastilla y duermo tranquila. Al siguiente día puedo tener el mismo dolor, nuevamente me tomo otro remedio, me pongo pañitos y puedo seguir así hasta cuándo. Dependiendo del problema, en algún momento no voy a poder caminar. No estoy yendo a la causa raíz, estoy trabajando sobre el síntoma. Si realmente estuviera generando acciones hacia la causa raíz, estaría yendo al médico, estaría haciéndome un tratamiento, estaría tomando o haciendo lo que fuera necesario para corregir el problema, basado en su causa. Muchas veces los gerentes de proyecto deciden trabajar sobre el síntoma. Si el cliente está insatisfecho, lo invitamos a almorzar. Si el cliente está furioso o hay un comité complicado, decimos todo lo bueno que está pasando, pero tratamos de no hablar de lo malo. Si estamos evidenciando que nos estamos extendiendo, por ejemplo, en los plazos o en los costos, tratamos de manejar la comunicación para que no se perciba esa diferencia y, digamos, internamente buscamos ver de qué manera, poniendo más gente, corregimos el tema. Pero la causa raíz, muy pocas veces, por mi experiencia, se trabaja, se busca, se investiga. Si no investigamos causas y raíces, jamás vamos a resolver los problemas. Y entonces es cuando vamos a tener que ir a inspecciones permanentes. El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores y divisiones. Pues es claro que todos tienen que trabajar sobre los temas de calidad. Se debe poner en primer lugar la calidad y los beneficios que vengan como consecuencia. Esa es una frase profunda. Me gusta esa frase. ¿Qué quiere decir? Poner en primer lugar la calidad y sus beneficios que vengan como consecuencia. Crear una visión de corto, mediano y largo plazo, no solamente la de corto plazo. Si yo tengo en mi cabeza cuál es el beneficio a largo plazo, necesariamente podré poner en una balanza aquello que debo hacer en primer lugar para mejorar la calidad versus ese beneficio final. Pero si tenemos visión cortoplacista, eso no va a pasar. Yo voy a tratar de resolver, la pintura quedó mal, vuelvo a pintar. Y no me preocupo por la manera como el proceso de pintura es.
Entonces la próxima vez voy a otro cliente, si fuera el pintor, vuelvo y pinto, me queda mal y le digo corrijan y ya, salimos de esto, facturamos y nos vamos. ¿Qué puede llegar a pasar? Pues claramente todos los temas reputacionales, de garantías, la gente nunca aprendió, no se educó, no conoció nunca las necesidades del cliente y en algún momento va a haber una fractura en el negocio, en el proyecto o en la relación. No se deben confundir los medios con los objetivos. Esto lo vamos a hacer en un ejercicio cuando miremos el charter. Muchas veces decimos que vamos a lograr, por ejemplo, incrementar, reducir, mejorar, son verbos utilizados para crear objetivos, pero en todos mis ejercicios con muchos estudiantes que he tenido, lo que escriben es, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Construir una carretera. Ese no es el objetivo del proyecto. Ese es el medio. Yo tengo que pensar, ¿para qué la carretera? Es la manera como empieza realmente el modelo a cambiar el pensamiento. La mercadotecnia es la entrada y éxito de la calidad, es decir, trabajar sobre el negocio y su modelo. Ishikawa tiene 7 herramientas básicas de control total de la calidad. Cuando veamos el marco de PMI, todo esto que estamos diciendo está allá. Pero si no tenemos claros cuáles son las bases sobre las cuales el PMI determinó su marco de buenas prácticas, pues simplemente vamos a estar diciendo, oiga, el PMI dijo que había que usar 7 herramientas básicas, el PMI dijo que había que ser conforme con los requerimientos y el PMI dijo que teníamos que usar, por ejemplo, diagramas de espina de pescado. No, el PMI recopiló desde todos los actores que han sido los fundamentalistas, digamos, de los temas de calidad, todas esas buenas prácticas, pensamientos, criterios, métodos, y los trajo como buen marco. Eso es un marco de buenas prácticas, una recopilación asociada en este caso o enfocada en este caso a la gerencia de proyectos. Ishikawa genera 7 herramientas que están en el marco del PMI como están aquí. 1. Debe generarse una hoja de control. Usted, cuando tenga que recolectar datos y clasificar la información, use hojas de control. Recoléctelos y analice y permítase entender los datos y permítase clasificarlos para poder tener alguna herramienta que le permita generar análisis. Histogramas. Puede ser que en esa hoja de control que usted está recopilando datos, usted quiera verlo en el tiempo. Entonces usted puede generar gráficos que muestran la distribución de frecuencia de una variable, además de cuántas veces y cuántos valores diferentes aparecen en un proceso en el tiempo. Entonces, 10 defectos en el mes 1, 15 defectos en el mes 2, 35 defectos en el mes 3, es un histograma. Es un gráfico que me muestra la distribución de frecuencia de defectos, que es mi variable. Además de cuántas veces y cuántos valores diferentes aparecen en el proceso en el tiempo. Quiero saber cuáles son las que más se presentan. Entonces, puedo generar diagramas de Pareto. A diferencia del histograma, no solamente me clasifica las fallas con respecto a su número, sino también me las organiza respecto a su importancia. Su objetivo es mostrar en un Pareto, o sea, de mayor a menor, aquello que es más significativo en el proceso de estudio. Entonces, supongamos 5 defectos, 10 defectos, 35 defectos, pero la gran mayoría de los defectos provienen de los procesos de manufactura asociados a esta tecnología, a la tecnología X. Me permite focalizarme en aquello que en este caso es la fuente principal de problemas. Si se dan cuenta, esto es una combinación de herramientas que me van a permitir determinar dónde debo actuar. Diagrama de correlación y dispersión tiene como fin la búsqueda de relaciones entre variables que están afectando un proceso. Entonces, conforme
supongamos que estamos trabajando con esta nueva tecnología. Conforme esta nueva tecnología llega y abarca más capacidad en el proceso, más defectos se presentan. Claramente hay una correlación entre la nueva tecnología y los defectos que se presentan. ¿Qué debo hacer? Saber por qué esa nueva tecnología está generando, mientras más la establezco, mayor cantidad de defectos, porque hay una correlación positiva. Para eso me sirven los diagramas de correlación y dispersión. Los gráficos de control son gráficos que me permiten estudiar la evolución del desempeño de un proceso a lo largo del tiempo. Esos gráficos, por ejemplo, me van a permitir, si yo tuviera, como lo definimos en la sesión 1, tolerancias. Si mi proceso puede comportarse y está correcto entre 7 y 10, todos los datos que caigan entre 7 y 10 están bien. Datos que caigan por encima de 10 o por debajo de 7 están por fuera. Esos gráficos me permiten evaluar, estudiar cómo se desempeña el proceso respecto a su estándar. La estratificación es una técnica utilizada para separar datos de diferentes fuentes e identificar patrones en algún proceso. Algunos autores reemplazan la estratificación con un diagrama de flujo. Este último consiste en una representación gráfica de los pasos con los cuales se diseña un proceso. Entonces aquí básicamente lo que hacemos es determinar cuáles son los patrones o los pasos, las entradas, los procesos, las salidas y cómo esto se retroalimenta en un modelo, de tal manera que diseñando el modelo o pintando, dibujando el modelo, yo pueda tener una herramienta que me permita identificar, por ejemplo, cuellos de botella. Diagrama causa-efecto es el último y es creado por Ishikawa. Los otros no son creados por Ishikawa, son simplemente 7 herramientas que él dice que hay que usar. El diagrama causa-efecto es un diagrama generado por él, creado por él, que también es conocido como diagrama de espina de pescado o diagrama de Ishikawa, y busca permitir que las personas identifiquen causas de un efecto o problema ordenándolos por categoría. Básicamente lo que construimos aquí es un pescado con sus espinas, digamos la espina es el problema, y tenemos diferentes aristas que organizamos por categoría. Por ejemplo, si mi problema es generar defectos, estoy generando defectos o generé muchos defectos, pudo haber sido porque a nivel de personas no estaban entrenadas o a nivel de personas no estaban completas, según los estimados. Me permite focalizarme en causas y raíces para poder, identificando causas y raíces, determinar qué acciones puedo llevar a cabo para prevenir o para corregir. Sus principios son, entonces, básicamente es que la alta administración no debe mostrar resentimientos cuando los hechos son presentados por subordinados. Dice que el 95% de los problemas de una organización pueden ser resueltos con 7 herramientas para el control de la calidad. Y dice que si no se analizan los datos desde la perspectiva de dispersión, esa información puede ser falsa. Es decir, yo tengo que buscar, repito, dispersión quiere decir correlacionar. Yo tengo que buscar qué se correlaciona con qué. Por ejemplo, si la gente no está entrenada, posiblemente genera procesos de mala calidad. Esa es una correlación clara, pero puedo hacer correlaciones diferentes para sacar conclusiones y poder determinar, basado en el modelo de causas y raíces, qué es lo que está causando esa correlación. Él, entonces, hace los diagramas causa-efecto. Su modelo japonés, que es control total de la calidad, lo publicó en 1985.
habla del cliente interno, dice que él propone un sistema de mercadeo interno en el que los requerimientos del cliente son analizados. Dice que hay que hacer y traer los estándares industriales japoneses o estándares internacionales, pero que esos estándares no son perfectos porque poseen muchos atajos. Focaliza en el cliente. Focaliza en el cliente las necesidades y además entiende que las necesidades son cambiantes. Las necesidades no son las mismas de un año a otro. Los estándares no cambian tan rápidamente como cambian las necesidades del cliente. Entonces el trabajo es más interpretando el término de la calidad hacia el cliente interno, entendiendo que eso implica trabajar calidad en el trabajo, calidad en el servicio, calidad en la información, calidad en el proceso, en la gente, en el sistema, en la compañía, en los objetivos y demás. Entonces, el control de calidad empieza en educación y termina en educación. Hay que dar educación a todo el personal, desde el presidente hasta los operarios. No es únicamente la base de la pirámide organizacional la que debe recibir educación. Establece que la educación es para todos, porque todos tienen que educarse en calidad. Eso es Ishikawa. Ahora pasamos a Juran. Joseph Juran dice que aunque siempre hemos deseado como seres humanos una calidad elevada, a lo largo de los siglos hemos enfrentado fuerzas masivas y cambiantes que requieren que siempre estemos cambiando estrategias. Es decir, la evolución, la dinámica es la constante. Y ahí es donde está el tema de su trilogía. Su trilogía se establece en una trilogía donde debe existir procesos de planeación, deben existir procesos de control y procesos de mejora. Como planeación, el primer punto es sepamos quiénes son nuestros clientes. Conozcamos nuestros clientes, conozcamos sus necesidades y determinemos cuáles productos responden a esas necesidades de esos clientes. Planifiquemos desde el cliente, desde la visión del cliente. Desarrolle procesos que son capaces de producir esas características y transfiera esos planes que ya estableció a las fuerzas operativas, que son las que los llevan a cabo, los desarrollan, y evalúe, por lo tanto, en control, que es el otro punto de su trilogía, las condiciones actuales de operación comparando lo actual con las metas, actuando frente a la diferencia. Y cuando encuentra diferencia, cree en el tercer pilar de su trilogía, acciones de mejora. Genere conciencia de la necesidad de mejorar, entendiendo objetivos, organizando programas completos de mejora, entrene, haga proyectos, reporte progresos, dé reconocimiento, administre y gestione los procesos de comunicación con la relevancia que estos procesos tienen hacia su cliente y hacia otros grupos de interés, publique los avances e institucionalice el proceso anual de mejora. Se parece mucho, ustedes van a decir, se parece mucho al ciclo PHBA, y la verdad es sí, se parece. Él establece una trilogía. Deming estableció pues un ciclo de 4 pasos. Finalmente, si nos damos cuenta, todos los parámetros o instrumentos o métodos son similares y los consejos podrían llegar a ser muy parecidos. ¿Qué hizo Juran que aportó, digamos, a nivel diferencial otros temas a diferencia de los anteriores? Es que generó las bases de una metodología que se llama Six Sigma, que seguramente ustedes conocen, y determina que en esa metodología usted debe definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Esos son el ciclo de la metodología Six Sigma, y esos 10 pasos determinan que 1. Debe crearse conciencia de que hay oportunidades para mejorar.
Se deben fijar objetivos de mejora, se deben organizar esos objetivos en consejos de calidad para identificar problemas en conjunto, trabajando con equipo y diseñando equipo y asignando facilitadores a los temas que resulten de esos consejos de calidad. Se debe dar entrenamiento, se deben hacer proyectos para resolver problemas. Claro, ¿de dónde nacen los proyectos? Si ustedes ya lo vieron en sus primeras sesiones de este diplomado. Un proyecto nace de una necesidad de negocio, de una necesidad social, de una necesidad legal, de una necesidad ambiental. Es decir, algún problema existe o alguna oportunidad que debe ser resuelta a través de un proyecto. Lo que Juran dice es, haga proyectos. Es la única manera como usted puede desarrollar, hacer cambios. Dar reconocimientos, comunicar resultados, aprender de los éxitos y fracasos y generar conocimiento a través de un aprendizaje organizacional con la implementación de estos equipos de mejora. Entonces Juran, igual, estamos hablando del 1988, él pone el principio de que su proceso de calidad, al estar focalizado en las necesidades del cliente, y me devuelvo aquí a su trilogía, quiénes son los clientes y cuáles son sus necesidades para que sus productos respondan a sus necesidades, da el concepto de adecuado para el uso. Adecuado para el uso es que sirva para la función que fue definido. ¿Cuál es la función? La que requiere el cliente. Este es un concepto moderno, no tradicional. El concepto tradicional, recordemos que es conforme con los requerimientos. El concepto moderno es que sirva con el desempeño que requiere el cliente y que cumpla con los objetivos del negocio. Entonces son unas características que se basan en las necesidades del cliente y brindan satisfacción. Por lo tanto, debe ser adecuado para el uso. Es más conveniente estandarizar en un simple término la palabra calidad. Si yo digo, esto que adquirí, esto se desempeña según la función que yo requería, eso es adecuado para el uso. Pero si su desempeño es deficiente porque es difícil de usar, por ejemplo, o es poco confiable, o no dura lo que esperaba, o no me provee la función que yo requería, claramente digo, los requerimientos estaban allí y se cumplieron, pero no es adecuado para su uso. Y también introdujo el concepto del costo de la calidad. Shewhart, trabajó mucho los procesos con Deming, pero Shewhart a nivel general es importante saber que existe y que existió, digamos, fíjense en los años también 1931, trabajó a principios del siglo pasado con Deming, lo acompañó a sus temas con Japón y toda su construcción del modelo, pero Shewhart fue un poco más asociado a calidad en manufactura. Trabajó mucho los estándares de calidad desde la perspectiva de manufactura y entonces estuvo mucho más enfocado en cómo hacer que los procesos de manufactura se mantuvieran bajo control. Y generó entonces la necesidad de pensar en de qué manera se podrían establecer procesos predictivos. Predictivos quiere decir, yo puedo predecir el resultado y si yo puedo predecir el resultado, quiere decir que mi proceso no es variable. Entonces se introdujo el término de variabilidad en los procesos. Taguchi habla de la función de pérdida, que determina que la calidad se debe definir en forma monetaria. Entonces, la calidad medida en forma monetaria es una función de pérdida, donde a mayor variación de una especificación con respecto al valor nominal, mayor exponencialmente es la pérdida monetaria transferida al consumidor.
si yo generara, hay algunos ejemplos y les recomiendo, por ejemplo, que miren cómo funciona un negocio como IKEA en Europa. IKEA es una cadena de productos y servicios asociados al hogar, con unas condiciones de calidad en manufactura muy altas, pero muy razonables en precio. Y en general las personas en Europa compran, amueblan, dotan sus hogares y muchos otros espacios con productos IKEA. ¿Qué hace IKEA para manejar la calidad? Trabaja sobre la función de pérdida pensando en su consumidor. Se pueden encontrar, si yo por ejemplo compré una cuna y la cuna tenía los barrotes con alguna deficiencia en el diseño y eso pudiera generar un accidente en el bebé que se va a acostar en esa cuna, él habla con los consumidores cuando encuentra el problema potencial, es decir, el riesgo, y les dice, tengan en cuenta estos parámetros de prevención, pensando en cuál puede ser la pérdida exponencial transferida al consumidor por algo que puede tener algún problema en su producto. En muchas ocasiones, si encuentra que realmente no es un riesgo bajo, sino es un riesgo alto, lo que hace es recoger todo lo que se compró, por ejemplo el mueble, la cuna, la estufa o lo que fuera, y hace la devolución del recurso. Porque claramente sabe que es mucho más costosa la función de pérdida cuando es transferida al consumidor que cuando es asumida por él. Porque si existe un accidente y la estufa se incendia y claramente hay una pérdida o un perjuicio en la integridad de las personas, pues eso puede ser muy grave para su reputación y para su negocio. Entonces trabaja esa calidad desde esa perspectiva de forma monetaria de lo que puede llegar a ser la pérdida cuando tengo mala calidad desde la perspectiva de la medición del consumidor. Entonces, es en la fase de diseño, como hablé de la cuna, donde se genera la calidad y se determina el costo final del producto. De esa manera, si yo disminuyo la variabilidad en el proceso de construcción, puedo predecir que esas cunas van a salir con la calidad requerida, y lo que se busca es trabajar esos procesos de ingeniería focalizados en reducir las pérdidas que causen variaciones en los procesos. Entonces trabaja la ingeniería de calidad desde la ingeniería de la calidad en línea, las cuales son actividades, por ejemplo, en el área de manufactura, el control y la corrección de procesos y el mantenimiento preventivo. Aquí es donde volvemos a una de las herramientas básicas de calidad, que son los diagramas de control, y la ingeniería de calidad fuera de línea, que se encarga de la optimización del diseño de productos y procesos utilizando diseño de experimentos, que también es parte de los modelos válidos de hacer calidad. Entonces, la calidad es la pérdida que un producto causa a la sociedad después de haber sido entregado. Algunas otras pérdidas son causadas por su función intrínseca. Claramente, vuelvo a mi ejemplo de mi torre, que fue pues obviamente en Colombia una cosa espantosa. La pérdida que ese producto causó a la sociedad, a los vecinos, al municipio, a la municipalidad, a los actores públicos y privados asociados, pues fue enorme. Y él habla que eso se puede corregir pensando en que la calidad va desde el diseño del producto. Nuevamente, estamos hablando de pensadores del siglo pasado. Y aquí llegamos, ya dejamos atrás a nuestros pensadores y hablamos más de conceptos o
corrientes que se han desarrollado a partir de esos conceptos. Ya estamos hablando más de los 80s, 90s del siglo pasado, pero digamos mucho más cercanos a lo que estamos haciendo hoy, donde hace fácilmente 20 o 30 años, ustedes recordarán, los que tienen la edad de recordarlo, que se hablaba mucho de la filosofía de gestión total de la calidad o TQM. Básicamente se presentó como una corriente que se convirtió en un método común para implementar programas de mejoramiento en una organización, caracterizado por pues, el enfoque en los clientes, trabajar sobre el mejoramiento continuo. Ya después de haber visto la herencia de Juran, pues vemos que Six Sigma es mejoramiento continuo. Darle autoridad a los empleados, utilizar herramientas de calidad. Entonces estamos recogiendo esos principios también en una práctica que se llamó, pues como está aquí, TQM, diseño, como lo dice Taguchi, gestión de procesos, como lo dice Juran, y como lo dice Deming, y gestión de calidad en proveedores. Digamos que aquí se hace alguna diferenciación o se resalta a este actor fundamental en las cadenas de producción, porque pues finalmente muchos de los temas que generamos o de los procesos de diseño o de construcción o de producción tienen asociados proveedores. TQM dice, los clientes deben estar en primer lugar, debe haber capacitación y desarrollo de los actores que participan en el modelo, debe haber un objetivo alineado con lo que dice Crosby, que es 0 defectos, y deben existir todos los procesos de mejora continua que se requieran para que finalmente exista una gestión total de la calidad. Six Sigma vuelve a ser otra corriente muy similar a las demás, pero ya lleva asociado temas de certificaciones. O sea, todos hemos podido seguramente ver que tenemos diferentes escalas en certificaciones. Six Sigma, entonces están los cinturones negros, los cinturones amarillos, los cinturones verdes, y de esa manera, digamos, se busca que las personas desarrollen las capacidades para promover mecanismos de calidad con metodologías asociadas al mejoramiento continuo, como lo es Six Sigma. Six Sigma se focaliza en que debe hacerse desde la organización un esfuerzo continuo que reduzca variaciones en el producto de un proceso. Es un conjunto de filosofía, o sea, es una filosofía. Six Sigma es una filosofía de calidad, pero también incluye los métodos que permiten a las organizaciones eliminar defectos en los productos y en sus procesos. Busca reducir en los procesos la variabilidad que causan defectos y pues básicamente es la variación entre más y menos 3. ¿Qué dice? Pues defina sus procesos, organice a su equipo, determine y verifique las necesidades y requisitos del cliente, cree el diagrama del proceso, mida, calcule el actual rendimiento sigma del proceso. El actual rendimiento sigma puede ser que estemos en 1 sigma o 2 sigma, y cada uno de esas desviaciones implica tener más defectos o más problemas porcentuales. Entonces, si yo estoy hablando de 1 sigma, estoy hablando de una calidad del 65% más o menos, y eso quiere decir que si estoy en 65 o 68% de productos que salen sin defectos, estoy hablando de que tengo más de un 30% de productos defectuosos. Eso quiere decir que esa es mi calidad. Si estoy hablando de 2 sigma, estoy hablando más o menos de un 97%. Si estoy hablando de 3 sigma, estoy hablando de un 99.90%. Pero cuando estoy hablando de 6 sigma, estoy hablando de 3.4 defectos o problemas por millón de oportunidades. Entonces, el primer punto es, ¿qué es lo que queremos hacer? El segundo es,
midamos en qué estamos, cuál es mi línea de base en calidad. ¿Es un sigma? ¿Es 2 sigma? ¿Es 3? ¿O es menos que eso? Analicemos los datos y el proceso en sí, determinando las causas y raíces que generan que no esté en el 100%. ¿A dónde quiero llegar? De pronto, para llegar a 6 sigma, pues claramente tengo que implementar una serie de soluciones encaminadas a mejorar el rendimiento sigma y consolidar de tal manera que los procesos estén asegurados para que con el tiempo no se deteriore y volver a empezar. Entonces, definamos quiénes van a ser aquellos que van a ser parte de todo el modelo, creamos el diagrama del proceso, lo medimos nuevamente y suponemos que subimos a calidad 2 sigma. Analizamos los datos, analizamos el proceso, vamos a sus causas y raíces, seleccionamos las acciones, las implementamos con el fin de mejorar el nivel sigma, consolidamos el modelo y nos mantenemos en 2 sigma creciendo. Y definimos nuevamente, el ideal es que cuando midamos encontremos que estamos en 3 sigma. Y básicamente ese es el ciclo. Como ven, es bastante interesante, o sea, es un tema importante cuando hacemos proyectos. Saber determinar cuál es la calidad de mi proceso y de mis productos cuando se las entrega a un cliente sería ideal. Tiene toda la relación con nuestro interés en gerencia de proyectos. Cada uno de los puntos, yo creo que no hay ninguna frase en todo lo que estamos hablando que indique que estamos desviándonos del tema de gerencia de proyectos. Todo lo que hemos dicho hasta aquí es clave. Y pues espero haber generado las reflexiones en sus casos de cada uno de las temáticas como se han organizado en esta primera parte. ISO 9000 es un conjunto de estándares para la gestión de calidad. ISO 9000 fue publicado originalmente en el 87. La gran revisión que se hizo de ISO 9000 ocurrió en el año 2000. Digamos, fue el cambio fundamental. ISO 9000 tenía una serie de normas que determinaban, 1, cómo hacer diseño, 2, cómo hacer pruebas, 3, cómo hacer implementación. Y en el año 2000 consolidó la norma y generó ISO 9000-2000. Que hoy pues obviamente ha tenido diferentes revisiones, entonces ISO 9000 2001, 2008. Mundialmente se convirtió más o menos a final de siglo y a principios con el cambio sobre todo de la norma en un requisito para realizar negocios. Las organizaciones empezaron a traer ISO 9000 a su modelo de negocio y las organizaciones que compraban o que contrataban estaban exigiendo que la norma estuviera implementada. Para los que tienen, digamos, recuerdos de esa época, yo tengo varios porque hice parte de los que trabajamos sobre la implementación de ISO 9000-2000 en una multinacional muy grande de tecnología. Cometimos creo que el mismo error que cometieron las organizaciones en su afán de certificarse para generar capacidad de hacer negocios. Y se pensó que la norma ordenaba el negocio y la norma no ordena el negocio. La norma simplemente certifica lo que yo quiero certificar. Y lo que yo quiero certificar, para eso defino una serie de pasos y digo cómo lo voy a mejorar y ya. Por lo tanto, no es un tema que mejore la industria, ni genere innovación o facilite hacer los procesos más eficientes. De hecho, cuando se hizo el cambio, los procesos se convirtieron en procesos más ineficientes, porque hay un término de generar parálisis por análisis. Yo puedo ponerle tantas trabas al proceso
porque quiero poner tantos controles, tantos formatos, tantas autorizaciones, tantas firmas, tantas evidencias, que el proceso se convierte en un proceso absolutamente ineficiente. Muchas de las organizaciones que se montaron en el modelo del año 2000 lo desmontaron y después vieron que se podían certificar con procesos más simples. Y eso es lo que finalmente está, pues obviamente con la evolución que ha tenido la norma, instaurado en las organizaciones. Es un estándar adoptado como, digamos, ISO 9000, de hecho ISO son estándares de gestión asociados a diferentes temáticas y es adoptado por pues, casi todos los países del mundo. Es una familia de normas. Entonces tenemos ISO 9000, 2000, la 2005, los requisitos, las normas certificables que deben cumplir organizaciones para buscar la certificación, guías de desempeño, guías de mejora de un sistema de gestión. De hecho, pues aquí no está, pero tenemos la ISO 31000 que está focalizada en temas de gestión de riesgo organizacional, la ISO 26000 que está focalizada en temas de no certificación, pero sí guías para la responsabilidad social empresarial. Es una familia con muchos instrumentos que permiten organización. Repito, no genera la cultura de la calidad como si lo puede generar Six Sigma o como si lo puede generar el modelo basado en el ciclo PHBA, pero es algo que me permite estandarizarme y eso es importante. En ese proceso de estandarización, pues claramente vienen beneficios a la organización. Yo me puedo estandarizar tratando de llevar todo lo mejor y todos los procesos, repito, todos los formatos, todas las firmas, y me estandaricé en un modelo ineficiente. Así que hay que hacerlo, digamos, con claridad de las necesidades. No olvidemos que el cliente necesita sus productos a tiempo, con la calidad, digamos, la organización necesita tener eficiencia operacional y necesita reducir sus costos y ser más efectivo. Es decir, es trabajar mucho ISO basado en el balance requerido. La gerencia moderna busca minimizar la variación y que el resultado de los entregables cumpla con los requerimientos definidos y por lo tanto esa gerencia hoy reconoce la importancia de 1. Satisfacer al cliente, 2. Concepto que vamos a escuchar de aquí en adelante en gerencia de la calidad desde el PMI es prevención sobre inspección. ¿Qué quiere decir? Yo prevengo, no corrijo. Busco establecer todos los criterios para prevenir y no inspeccionar. La inspección es mínima, la prevención es alta. Debo tener procesos instaurados de mejora continua y la alta gerencia es responsable. ¿Qué quiere decir que sea responsable? Que debe 1. Comprometerse, 2. Dar direccionamiento estratégico, 3. Proveer los recursos. No hay calidad que yo pueda hacer si no hay recursos. Entonces, todos los temas de recursos son responsabilidad de la gerencia. La adopción, el alineamiento, el riesgo son temas de la gerencia, son temas del gobierno. Entonces van a ser fundamentales en el proceso de instaurar los elementos básicos fundamentales o más desarrollados o más exigentes de los procesos de calidad. Y tener en cuenta que hay un costo. Que hay un costo que necesariamente se reducirá si genero más cultura de prevención que de inspección, pero implica tener claridad que hay un costo. Algunos términos de calidad que vienen heredados de todo este modelo. 1. El mejoramiento continuo es clave. El ciclo planificar, hacer, revisar, actuar es la base para la mejora en la calidad según Deming, el PHBA. ¿Cómo lo llevo yo a la práctica? Dependerá del modelo.
Para Japón, la mejora continua se basa en la suma de pequeñas mejoras. Para Estados Unidos y Europa, la mejora se basa en el concepto de que las cosas mejoran con grandes cambios, o sea, se llenan brechas muy rápidamente, se reducen. El mejoramiento continuo, Kaizen, se basa en la filosofía japonesa, o sea, pequeñas mejoras son las que realmente llevan a una mejora continua de la calidad. Otros términos importantes sobre los cuales ya vamos a tener que tener, digamos, criterios muy claros son, todo esto se basa en requerimientos o requisitos. Los asteriscos es porque vienen de la definición que está en el PMBOK. 1. El requerimiento o requisito es una condición, y lo voy a leer porque pues es un término propio del PMI, es una condición o capacidad que un sistema, un producto, un servicio, un resultado o un componente debe satisfacer o poseer para cumplir con un contrato, una norma, una especificación u otros documentos formalmente impuestos. Los requisitos incluyen las necesidades, los deseos, las expectativas cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y otros interesados. Es un concepto muy amplio. Cuando yo hablo de expectativas de grupos de interés, posiblemente no estoy hablando del producto, posiblemente estoy hablando del proceso. Cuando estoy hablando de norma, especificación, no necesariamente estoy hablando de una norma o especificación que está explícita en los requerimientos. Posiblemente es un término de industria al que yo me debo comprometer y seguir. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un proyecto social, y estoy teniendo claridad de que ese proyecto social va a implicar una mejora en las condiciones de ingresos de una cantidad de familias. Y digo, ok, hagamos agricultura sostenible. ¿Qué implica hacer agricultura sostenible? Seguir ciertas normas, especificaciones que no necesariamente están dictadas en ese contrato o en ese documento formalmente impuesto. Puede ser basado en una expectativa o en algo que es obvio que se debe cumplir. Que es obvio que para hacer agricultura necesito agua utilizada de manera eficiente, bajo consumo. Por ejemplo, ¿cómo logro bajo consumo de agua? Pues necesito una fuente de agua y necesito una tecnología para hacer ese proceso sostenible y eficiente. Nadie me va a decir que necesito pedir un permiso a la autoridad ambiental para captar agua, pero puede ser que deba hacerlo porque el permiso no existe. Entonces, hay una expectativa de una autoridad ambiental y hay un requerimiento por norma, pero hay una necesidad del proyecto que requiere que se haga. Debo conjugar, por lo tanto, los intereses de todos los actores para generar realmente el producto que se requiere cumpliendo el requisito final, que es agricultura sostenible. Ese es un tema fundamental que vamos a explorar cuando hablemos de grupos de interés. O sea, no todos los grupos de interés nos van a dictar sus requisitos. Van a existir requisitos que yo debo determinar y que debo saber que son obvios, que son críticos y que debo cumplir. Posiblemente muchos de ustedes pertenecen al mundo del sector extractivo. Es claro que para hacer una explotación minera debe haber unas prácticas de responsabilidad social y de adherencia a estándares internacionales
como por ejemplo respetar los derechos humanos. Si yo tengo un vigilante que comete una falla en una comunidad, pongamos algo que ocurre porque hay cosas que han ocurrido de esa manera, viola a alguna mujer de la comunidad, es un vigilante de una empresa contratista, de mi empresa. Yo tengo responsabilidad sobre lo que hizo ese vigilante, porque así lo establecen los principios de derechos humanos. Yo tengo responsabilidad sobre mi cadena de proveedores de bienes y servicios, sobre lo que ellos hacen. Porque si yo no estuviera en esa región o en esa zona haciendo la explotación que estoy haciendo, ese vigilante no existiría. Entonces soy responsable de mis actos y de los impactos que genera mi actuar. Por lo tanto, es un requisito de mis procesos asegurar que tengo las prácticas para respetar derechos humanos y para actuar sobre aquello que genere una violación o un detrimento en los derechos de las personas. Paso al segundo, que es un entregable. Conforme los requisitos se generan, los entregables los empiezan a agrupar. Entonces, cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. Los entregables no necesariamente son productos. Pueden ser servicios, pueden ser procesos con unas actuaciones establecidas. Es decir, yo hago mi proyecto cumpliendo derechos humanos. ¿Cuál fue el entregable? Posiblemente al final es una lista de chequeo que evidencia que no fallé, porque es un resultado de un proceso. A diferencia de haber creado un producto, la botella, la mesa, la silla, eso es un producto. El documento, el manual, debe ser verificable y debe producirse para terminar un producto, un proceso, una fase o un proyecto. Criterio son las normas, reglas o pruebas sobre las cuales se puede basar una opinión o decisión o por medio de la cual se puede evaluar un producto, servicio o resultado de un proceso. El criterio establece la aceptabilidad no solamente del producto, sino del proceso. Si el proceso siguió, y creo que el ejemplo de derechos humanos hace que esto sea un poco más claro, porque muchas veces estamos focalizados en la calidad del producto, en la calidad del material, en la calidad de la norma, la adherencia, sismorresistente, sí, sismorresistente, material, sí, de esta calidad. ¿En qué cantidades? En estas cantidades para poder cuantificar el costo. Pero los criterios, por ejemplo, ahí están los psicológicos, los sociales, los de normativas o los de buenas prácticas, también se visibilizan en los modelos que tenga la organización en sus procesos con calidad. Organizaciones hoy por hoy que no son responsables de sus actos y de sus impactos, pues claramente no cumplen ciertos criterios de buenas prácticas y pueden tener grandes problemas. Tenemos entonces también el término de defectos. El término de defecto es una imperfección o deficiencia en un componente de un proyecto que hace que dicho componente no cumpla con sus requisitos o especificaciones y que por lo tanto deba ser reemplazado o reparado. ¿Cuántos defectos hay? Tantas deficiencias que he generado. ¿En cuántos componentes? En productos y en procesos. Yo puedo tener fallas en mi proceso que generan problemas que se pueden considerar en este caso por el término defectos.
Justo a tiempo es una práctica asociada a tener suplidores de material cuando se necesitan, disminuyendo inventarios a cero. Una compañía que use justo a tiempo debe tener alta calidad. Justo a tiempo en inglés es just in time, como está la sigla, y básicamente lo que se espera es que si yo tengo un modelo de calidad, no tengo que tener grandes almacenamientos de inventarios, porque mi proceso es predecible. Entonces, conforme me piden, yo lo puedo tener a la mano. Esos grandes inventarios, esas grandes fichas de inventarios donde yo decía, ¿qué tengo allá en la bodega? No, en la bodega tengo tantos productos de tales características, de tales referencias, y este producto lleva 3 años sin ser usado, pero ahí está, lleva 2 años sin ser usado, pero ahí está, de tenemos enormes cantidades en inventario. Eso es una pérdida enorme de recursos y de efectividad. Una compañía que use justo a tiempo se preocupa porque sus proveedores tengan buenos procesos, porque deben llegar a tiempo. Y por último, para terminar esta sesión, gold plating se refiere a darle al cliente extras, hacer regalos. Hacer regalos no es una práctica común, no es una práctica recomendable, no le adiciona valor al proyecto. Cuando yo hago gold plating es darle adornos en oro al cliente. Cuando el cliente me dice, dame una capacitación, y yo doy la capacitación, pero solamente me pidió 3 horas de capacitación sin material. Eso fue lo que quedó acordado y el requisito era solo la capacitación. Pero yo digo, ¿cómo vamos a entregar esto sin material? Hagamos el material. Y ya que vamos a hacer el material, hagamos unos talleres y entreguemos unas fichas estandarizadas de los talleres. Y adicionalmente hagamos una evaluación en el taller de cómo están las cosas respecto a la capacitación. El cliente solo pidió una capacitación. De pronto todo lo que yo estoy creyendo que el cliente necesita, realmente no lo necesita. E incluso puedo llegar a tener problemas. Porque todo aquello que estoy pensando que el cliente quiere puede llegar a ser un problema para el cliente. Y puede cambiarme el cumplimiento del criterio. Porque el cliente ya no me va a evaluar por la capacitación, sino por todo lo adicional que le di. Y posiblemente para hacer todo eso que dije que iba a hacer, afecté el presupuesto del proyecto, afecté la calidad de otros entregables, porque distraje a mis recursos en entregar más de lo que estaba. Para el PMI, y ese es el último punto, no se da más, se da lo que se acuerda. Claro, cumpliendo los modelos, buenas prácticas, estándares en todos los procesos, pero no doy más de lo que está acordado en los requisitos, entendiéndose que los requisitos son más amplios que simplemente la especificación del producto. Les agradezco mucho su participación en esta segunda sesión. Terminamos en este momento estos términos importantes y ya vamos a iniciar con los temas asociados a la calidad y al costo de la calidad en la sesión número 3. Muchísimas gracias.